En esta presentación se abordarán los principales conceptos sobre cinética química. Los objetivos de esta clase son comprender los conceptos de cinética y de velocidad de una reacción química, su expresión y los factores que influyen sobre la misma, determinar las velocidades de reacción, comprender la forma y el significado de una ley de velocidad, incluyendo los conceptos de orden de reacción y constante de velocidad, utilizar la forma integrada de una ley de velocidad para determinar la concentración de un reactivo en un tiempo determinado o la vida media. Comprender cómo la temperatura y los catalizadores pueden modificar la velocidad de las reacciones. En la primera parte de la presentación vamos a comenzar con las definiciones, para luego aprender cómo expresar las velocidades de reacción y cómo se relacionan las velocidades de desaparición de reactivos y las velocidades de aparición de productos con la estequiometría de la reacción. Para comenzar, introduciremos el concepto de cinética química. La palabra cinética proviene del griego kinesis, que significa movimiento. Cinética es el área de la química que estudia la velocidad de las reacciones químicas. En la práctica se puede observar que las reacciones ocurren a distintas velocidades. Resulta interesante experimentar con las velocidades de reacción de manera de poder modificarlas y lograr acelerar las reacciones químicas, por ejemplo, en procesos industriales de fabricación de productos. En otras ocasiones interesa disminuir la velocidad para retardar los procesos, como en la conservación de alimentos. Por eso es muy importante conocer y estudiar la velocidad de las reacciones. En el campo de la salud, nos permitirá conocer cómo se absorbe o elimina un medicamento en el cuerpo o cómo se desintegra un radioisótopo, por ejemplo. El concepto de velocidad se refiere a algo que sucede en una unidad de tiempo. La cinética química define la velocidad de reacción como la velocidad a la que ocurre una reacción química expresada como el cambio en la concentración de un reactivo o de un producto en función del tiempo. Si, por ejemplo, inicialmente tenemos peróxido de hidrógeno, pasado determinado tiempo, comenzará a disminuir la concentración de peróxido de hidrógeno para formar los productos de su descomposición, oxígeno y agua. Podemos expresar la velocidad promedio de una reacción en función de la desaparición del reactivo o de la formación del producto. Para una reacción genérica en donde el reactivo A se consume para producir el producto B, podríamos expresar la velocidad de reacción como la variación de la concentración de A sobre la variación del tiempo o como la variación de la concentración de B sobre variación del tiempo. Para el caso del reactivo A será una velocidad de desaparición y para el producto B será la velocidad de aparición. Las variaciones entre el estado final y el inicial se expresan con la letra griega delta. Finalmente, para que esta expresión quede igualada, se deben incluir los coeficientes estequiométricos que corresponden a las letras minúsculas A y B. Por lo tanto, la expresión de la velocidad de reacción determinada a partir de la desaparición del reactivo A se expresa como -1 sobre el coeficiente estequiométrico A multiplicado por el cociente entre la variación de la concentración del reactivo, delta A, y la variación del tiempo, delta T. La velocidad de reacción es una cantidad positiva, de modo que es necesario un signo negativo en la expresión, puesto que los reactivos desaparecen y el cambio de concentración de A por unidad de tiempo dará como resultado un número negativo. De manera similar, la expresión de la velocidad de reacción determinada a partir de la aparición del producto B se expresa como 1 sobre el coeficiente estequiométrico B multiplicado por el cociente entre la variación de la concentración del producto, delta B, y la variación del tiempo, delta T. Obsérvese en el gráfico de la izquierda que, a medida que disminuye la cantidad de moléculas de A, se forma el producto B. La unidad de velocidad es de concentración sobre tiempo. Generalmente se expresa como concentración molar sobre segundo. Las reacciones químicas se dan según cierta relación cuantitativa entre reactivos y productos. Para una reacción simple donde un mol de A se convierte en un mol de B, la velocidad de desaparición de A será igual a la velocidad de aparición de B.
Pero en una reacción más compleja debemos tener en cuenta los coeficientes estequiométricos de reactivos o productos. Por ejemplo, para la descomposición del yoduro de hidrógeno, desaparecen 2 moles de reactivo por cada mol de producto que se forma, hidrógeno o yodo. Esto significa que la velocidad de desaparición del yoduro de hidrógeno es el doble de rápida que la velocidad de formación de hidrógeno o de yodo. Con esto se explica la necesidad de introducir la estequiometría en la expresión de velocidad de reacción, de manera de establecer la igualdad y poder expresar la velocidad indistintamente en función de reactivo o producto. Entonces, un medio de la velocidad de desaparición del yoduro de hidrógeno será igual a la velocidad de aparición de hidrógeno, que a su vez será igual a la velocidad de aparición del otro producto, el yodo. La definición de velocidad de reacción con la que se trabajó hasta ahora es la velocidad promedio, que resulta entre un tiempo inicial y otro tiempo final de la reacción. Si calculamos la velocidad promedio a intervalos cada vez más cortos, se obtiene la velocidad en un momento específico, denominada velocidad instantánea de la reacción. En el gráfico de concentración en función de tiempo, la velocidad instantánea a determinado tiempo t está dada por la pendiente de la tangente a la curva en ese tiempo t. Y así podemos trazar una tangente para cada tiempo, cuya pendiente corresponderá a la velocidad instantánea.